Los caminos de mi pueblo. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir. Sí, vamos. Vámonos, no importa. Bienvenidos a los caminos de mi pueblo. Hoy visitaremos la Almería. Justo aquí inicia la vereda. Acompáñenos a descubrirla. Bien. Una. Ahí sigue, sin imágenes largas. Nos encontramos con la casa finca El Porvenir, donde habita una familia de la vereda de la Almería que cultiva papa y granadilla. Acompáñenos. En los caminos de mi pueblo nos encontramos con doña Albertina, una habitante de la vereda de la Almería. La Almería, eso sí. Doña Albertina, cuéntenos usted cuánto tiempo lleva viviendo por acá. Yo llevo viviendo acá 80 años. En sus 80 años, ¿qué conoce de la Almería? Conozco pues que mi esposo trabajó 14 años de presidente en la Almería. Bueno, él le tocó echar el acueducto, la luz. Sí. Y trabajar aquí en la carretera que anteriormente eran unos callejones. Y él buscaba máquinas para que arreglar la carretera y hacía convites y le corría mucho, se ayudaba hasta 70 peones ahí con él y así. En los 80 años que lleva usted viviendo en Almería, ¿ustedes han tenido su propia economía? Es decir, ¿han cultivado o han intentado cultivar? Aquí el esposo de Rosario cultiva aquí. Hace los sembrados, papitas, frijoles, cositas así. Doña Albertina, ¿quién más vive aquí en esta casa o qué generaciones han vivido, ya que nos cuenta que han estado aquí tantos años? Aquí, él faltó y yo quedé solita aquí con esta muchacha. Y ella se casó y ya quedó viviendo aquí conmigo. Y él trabaja aquí el pedacito mío, el aradito aquí y así. ¿Qué historias tiene usted en sus 80 años sobre la Almería? No, que muy bueno la Almería y así, muy bueno. Y que va muy bien la Almería. Y Doña Albertina, háblenos más sobre las historias que han pasado por aquí, por ejemplo, la guerra. La guerra, sí. Eso amanecían por allí en la casa de don Fernando, encurrujados en la poseta y así. Y un día vino la camioneta por aquí, que es usted el que nos pegaron. Bueno, y nos tocaron la puerta, que abranos la puerta o que vamos a poner una bomba. Y nosotros con ese miedo, ahí quietecitos en la cama. Y entonces al otro día ya el yerno se madrugó para el pueblo a hablar con ese señor, con don Marcos.
se fue a hablar qué era lo que pasaba. Le contó todo lo que pasaba, que nos habían llamado y todo eso así, que abriéramos, que nos iban a poner una bomba. Y nosotros quietecitos ahí sin poder abrir. Y al otro día se madruga él a hablar con ese don Marcos, que qué pasaba y así. Y no me acuerdo de más, y era una olla conmigo que iban a tumbar esa casa de allí, y al fin no la tumbaron, la de allí. Al fin no vinieron a tumbarla, y era uno ya viviendo con miedo. Se acostaba uno que ya llegaban a matarlo o así, con mucho miedo. Doña Albertina, ¿cuántos años tiene esta casa? ¿Quién la construyó? La construyó el marido mío. Él sabía de construcción y esa era la tarea de él, hacer construcción por ahí. Y ya hizo esta casita. ¿Hace cuántos años? Hace 50 años. Vivíamos era en un ranchito de Bareque. Y ya cuando fue que el patrón le ayudaba, fue construyendo aquí la casita y así. Nos cuenta usted sobre don Jesús María Osorio, que fue el patrón de su esposo. Sí. Cuéntenos más sobre él. Él era muy trabajador, tenía un granerito aquí en la Unión y entonces trabajaba allí en la finca, allí era la finca de él allí. Y tenía trabajadero y ahí trabajaba el esposo mío y le ayudaba mucho a él, porque éramos muy pobres. No le digo que vivíamos aquí en un ranchito de Bareque que hizo el de barro y así. ¿Y cuál era la economía de ustedes? ¿Ustedes de qué vivían en ese tiempo? Él jornaleaba y haciendo construcciones por ahí jornaleaba. Cuando se refiere a que jornaleaba, ¿en qué agricultura se basaba? ¿En papa o en maíz o...? Maíz y papa y frijol, sí. ¿Y de eso subsistían en ese momento? Claro, sí, maíz y papa. Doña Albertina nos contaba que ella no vivía aquí antes de casarse. No. Háblenos dónde vivía usted antes. En la finca Montecristo, que ya nací en Montecristo, por ahí arriba. ¿Y a qué se dedicaba en su juventud? Mi mamá nos ponía a trabajar, a rayar achiras, a sacar almidón. Y esa era la tarea de nosotros, porque mi mamá la había dejado el marido y ahí se quedó ella manteniéndonos a nosotros. Y yo tenía que rayar achiras. ¿Y qué hacían con ese almidón que sacaban? Almidón, se vendían las cejas al almidón. Sí. Bueno, nos contaba que usted le ayudaba a una señora en una casa en la cocina. Cuéntenos cómo fue eso. No, porque después nos fuimos a vivir al pueblo unos días y resulta que una señora me dijo que le ayudara en la cocina. Mi mamá me dejó ir a trabajar a de esa señora y ya después con los días ya resulté casándome y ya nos vinimos para acá y así. Hace algunos años los caminos de la Almería y los caminos de la Unión eran de herradura, es decir, por donde pasaban las mulas y los caballos. Sí. Doña Albertina, cuéntenos cómo vivió usted esa época. ¿Casada o qué? La época del camino de herradura, de las mulas, de los caballos. Y como uno en esa época no se usaba zapatos ni nada, era por a pata limpia. A pata limpia va a conseguir leña y todo eso así, andando por los callejones. ¿Usted le tocó andar en caballo, en mula? No, qué miedo. A mí no me ha gustado, qué miedo. Pero pasaban por aquí los arrieros, que hay uno que se llama Horacio Ramírez, que era arriero de las mulas. ¿Y qué hacían los arrieros en ese tiempo? Arriar los caballos, sacar las cargas, sacar la papa, el maíz y así, las comidas. Cuéntenos ustedes qué hacen aquí en un día normal. Aquí en la casa, ¿sí? Sí. ¿Todos los días o qué? Sí,
¿Cuál es su rutina todos los días? ¿Se levanta, no sé, a cuidar la marrana que nos contaba que había, Sí. a llevar los niños a la escuela, a hacer oficios? Yo me levanto y me pongo, voy y me pongo agua panela. Enseguida salgo y me pongo a barrer aquí. Después salgo y cuido unos pollos que hay y así. La marrana y la cuida él. Él se encarga de cuidar la marrana, el marido de ella. Sí. Y así, ¿Ustedes madrugan mucho? a las 7:30 nos levantamos. Sí. Porque hace mucho frío. De verdad, hace mucho frío. Y ahora están haciendo muchos fríos. ¿Eh? ¿Y cómo ha estado el cultivo en torno a que ha hecho antes mucho calor y sequía y ya está haciendo frío? ¿Cómo ha estado la producción? La producción va bien. Sí. ¿No le ha afectado tanto los climas que ha hecho? No, todavía no. No. Y ya como le ha llovido, ya mayormente está muy fértil la papera y así. Nos encontramos con John Jairo Cardona, un habitante más de la vereda La Almería, y él además tiene diferentes cultivos. John Jairo, cuéntenos qué cultivos tiene usted y qué procesos llevan estos. Pues, comenzamos por la papa o por la granadilla. Yo vivo de la granadilla y la papa de momento. Por la papa. Bueno, la papa, el proceso es, se compra la semilla certificada, pues se la metemos por certificadas y se riega, y a los 20 días se retapa, y al mes, si está lloviendo, se aporca y caucho ya se vaya. Cuéntenos, ¿usted cada cuánto viene a visitar el cultivo? Yo pues diario me mantengo en el cultivo porque la verdad que yo vivo aquí del campo, todo me mantengo vigilándolo, bueno, hay que bañar, y hay mucho invierno, verano, ya hay que controlar los baños, bueno, y así se va yendo sucesivamente. Cuéntenos esos términos como, por ejemplo, ¿qué es aporcar? Aporcar es, digamos, echarle el abonito a la matica, Sí. y arrastrar la tierra para tapar el abono, como decimos nosotros. ¿Qué más procesos lleva la papa? Y ahí bañar a la raíz para la plaga. Es un proceso largo, claro, es puro veneno, desde que se sembró hasta que se saca al mercado. Háblenos sobre la granadilla, el proceso que conlleva la granadilla. Pues uno brega, se hace una semilla buena, se siembra, 6x6, 4x4, y ya se la echando abonito y se va bañando ya cada 15 días, cada 8 días se va bañando, también como la papa. ¿Qué más procesos conlleva la granadilla? Bueno, ya ahí el proceso es bañar cada 8 días con diferentes productos y deshojar, soquear, ¿A qué se refiere con soquear? quitar lo más malo, quitar las ramas secas, las hojas malas, mirar si tiene mucho tris, bueno, y hay que estar en un proceso vigilando. ¿Cada cuánto es más o menos la cosecha de la granadilla? Son 3 cosechas en el año y así un granedito constante, pero la cosecha buena son 3. La granadilla también se cultiva escaliada. No, digamos usted con esta cosecha ya sigue una frutica en aquí otra mientras que se pare la otra cosecha y así se va yendo sucesivamente. ¿La papa cada cuánto tiene cosecha? Pues la papa tiene cosecha, para nosotros campesinos comenzamos desde octubre. Para octubre y ya para enero y febrero, que para las heladas dicen pues que en Bogotá la da muy mala, entonces esto lo aprovechamos aquí en Antioquia. Esa es la base de nosotros los campesinos aquí. ¿Qué es lo más difícil de sembrar papa? Pero lo más difícil es de sembrar papa, el bolsillo, la plata que no hay. Eso es lo más difícil porque todo por el campo se la sabe trabajar. Pero digamos que los costos están muy altos. Cuando usted le echa veneno, ¿de qué tipo de veneno le echa o es orgánica? Venenos tóxicos, pues veneno lo que hay en el mercado. Aunque ya los tóxicos, demasiado tóxicos, ya no salen en el mercado.
porque ya, digamos, mucha gente afectada con ese producto. Con los venenos primeros que salieron, se está intoxicando mucha gente, ya hay veneno muy suave, no era como primero. Y así sucesivamente no va rotando cada 8 días. John Jairo, cambiando de tema ya de los cultivos y de la forma de economía que ustedes tienen por acá en la vereda, ¿usted qué historia en particular conoce de la Almería? Pues historia, de que me di cuenta, no, pues la verdad que de que me casé ha estado aquí, cuenta muchas historias, así como la zona cuenta muchas historias. Pues no, todo como para mí es cambiado todo, porque está ya uno más joven que ellos. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en Almería? 26 años. En esos 26 años, ¿qué es lo más bonito que ha conocido de esta vereda? Pero lo más bonito ha sido como el agua, hay muchas cosas, sí, muchas cosas que se ha cambiado mucho, el agua y el internet, todo eso ha sido muy nuevo, ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Pues para nosotros entonces, ahora ya no había tanta tecnología como hoy en día. El acueducto, como lo menciona, es algo muy reciente aquí. No, sí, pero la han mejorado mucho, ya es un agua potable que no necesita ni hervir, es un agua muy tratada, muy buena. La mejor Ahora tiempos ustedes usaban eran nacimientos sí, y cosas claro, así. nacimientos, cargar, hacer hueco y cargar agua. Claro, o hacer una zanja, o pegarse de un aceder, porque no eran las comodidades como había hoy en día. Nos han contado que la Almería, además de otras veredas y del municipio, también fue golpeada por la violencia. Ah, no, sí, claro, eso fue a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. ¿Qué recuerda usted de esa época? Pues, que me recuerdo que me hicieron morir la lombriz más de una vez. Pues esa gente por aquí no faltaban y usted sabe que rebatos de cultivo y todo, esa gente no... Pero la verdad, a mí me damnificó mucho. Hasta un hermano mío llevó el bulto también. En ese entonces, eso en el 2003, ¿no? Algo así. También sembrado usted Sí, papa lógico, es que toda la vida yo vivo del campo. y le llegaron a arrebatar cultivos. Sí. Cultivo de tomate y árbol y papa en ese entonces. Yo tenía una tierra para que me dieron, arrendada ahí, y la arrebataron ellos. En ese entonces eran los paracos. Pues en ese entonces. ¿Y ha servido el proceso de paz actualmente por acá en esta vereda? Sí, ya hoy en día hay un cambio ya muy normal, ya gracias a Dios ya uno ya vive más tranquilo, ¿no? No era como en esa época que no. Pues eso era a nivel nacional, todo el mundo subimos. ¿Qué hacían aquí cuando no había luz? Cuando en la luz se usaban a la prueba de petróleo. ¿Y cómo eran esas lámparas de petróleo? Se buscaba un frasquito más o menos pequeño, se le introducía el petróleo y en una mechita le hacía un huequito y le metía la mechita y ya remojaba la mecha y la prendía uno y ya duraba hasta cuando ya se iba a acostar, pues suponiendo, ya antes ya uno ya no sabía cómo, hasta qué hora se podía acostar, eso pagaba y normal. Y ya en ese entonces ya las lámparas se fueron ya modernizando, que ya se fue las caperuzas, no sé si ustedes las conocerán, por ahí en la pequeña barra se ve mucho. Y hay que tenía medio formita, comprar una caperuza, la colgaba en los rollos de la casa o en la cocina, ya era un lujo, pues ya no, pues usted tiene caperuza, no, pues ¿cómo así? Y así suavemente hasta que vino la luz. ¿La luz es algo muy reciente también o...? No, la luz sí ya es más vieja, ya pues imagínese, sí, ya póngale, ahí cualquier 60 años, ¿cierto? No. Por ahí 40 años me suponiendo, para ahí desarrollar la luz ya en los campos, por ahí 40 años. Nos contaban que anteriormente había camino de herradura por esta zona. Cuéntenos cómo era esa época. No, pues en esa época se arriaban, digamos, la papita, el maíz, el frisol, lo que era carga como para animalitos. ¿Cómo hacían ustedes para desplazarse? En la misma bestia, claro. ¿Y cómo era esa dinámica? Pues uno cargaba las mulas y ya se montaban en el caballito o en la mulita, ya, y la otra adelante, uno atrás arriándolas. Y se tragan hasta aquí, ya le tocaba a usted bajar y sacar la muela, descargar y volver a cargar, y bueno, y vamos a llegar al pueblo. ¿Ese era el medio de transporte que En ese entonces, claro, ese era el transporte. ¿Y cuando era así de noche, con qué iluminaban o cosas La así? linterna, el campesino, la linterna. ¿Y siempre he tenido linterna? Sí, claro, la linterna en el campo muy... ¿Cómo era la linterna en ese momento? Pues de 2 pilas, una linternita de 2 pilas y ya... ¿Hace prendieron. cuánto desaparecieron los caminos de herradura? Por ahí pongámosles, por ahí 40 o 50 años, sí, más o menos. ¿Qué es lo que más recuerda usted de esos caminos? No, pues que uno llegaba limpio al pueblo. Imagina unos tragadales, unos pantaneros amarillos, usted, pues, calcule usted, no se llegaba como un monstruo en el pueblo, claro. ¿Cada cuánto iban ustedes al pueblo? Pues a mí cuando me sacaban por ahí cada 6 meses o cada 3 meses, no conocía el pueblo, el primer carro me hizo correr. No, sí, cuando le diga. Eso del carro, es que carro no había, ni moto, no, eso no, el transporte era muy bravo.
¿En qué año consiguieron usted el primer medio de transporte como moto o vehículo? Yo ahora por ahí, mi persona hace por ahí cualquier 15 años, más o menos, por ahí 10 años que me conseguí la motico. Pues ya era un lujo. ¿Y cuál es la diferencia entre la época en que andaban en caballo y en mula, ahorita que vienen en moto? O sea, cuando me refiero a la diferencia es No. si pueden cargar lo mismo o menos. No, se puede cargar menos, claro, menos. Menos, cambio uno está en una mulita se montaba el niño y la niña atrás y vamos para el pueblo. En cambio una moto no puede montar más de 2. ¿Usted sabe por qué? Claro, no, se ha cambiado totalmente la vida, no, hoy en día es muy moderno todo, no, pues no hay que hablar, ¿no? ¿Qué extraña usted de la época pasada, de cuando existían los caminos de herradura? No, pues todo en la carretera, pues, más comodidades en todo, claro. Dígame, usted no levantarse a encerrar, como decíamos nosotros ahora ya a encerrar. ¿Usted le tocó? ¿Usted no le tocó? Le mandaron a encerrar las vacas para que no se mamaran los terneros. Los terneros era más grande el hijo que la mamá. Había que cogerlo y encerrarlo y bueno, y ya soltar la vaca y por la tarde vuelve y encierra el ganadito y vuelve a amar los terneros y así. No, es un cambio muy hoy en día, no es como ahora día. ¿Siempre ha vivido usted en Almería? Sí, pues ya hace 26 años, en un tiempo sí viví para en la costa, ya sí, pero ya hace poco ya estoy por aquí. Esta es una pequeña historia de la vereda de la Almería y de una familia que se sostiene con el campo. Esta fue la historia de la finca El Porvenir. En este momento ingresaremos a la Escuela de la Almería. Donde conoceremos su gran historia. ¡Acompáñenos! En los caminos de mi pueblo nos encontramos con Luz Marina Bedoya, una de las docentes de la sede educativa de la Almería. Luz Marina, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días, gracias a Dios, muy bien. Luz Marina, cuéntenos un poquito más sobre esta escuela. Bueno, esta escuela se llama, pues, como tú ya lo dijiste, Sede Educativa Rural La Almería, ubicada a 5 kilómetros del municipio de La Unión, Antioquia. Es una sede que pertenece en este momento a un centro educativo rural que lleva también este nombre, Centro Educativo Rural La Almería. Este centro educativo se formó en el 2014 bajo resolución departamental, donde le anexaron otros centros educativos, otras sedes educativas ya hoy en día, que son Chuscalito, Pantalio, Vallejuelito Peñas, Guarango, Colmenas, La Cabaña, Quebrada Negra, y esta en este momento es la sede principal. Estamos bajo los mandatos del señor Néstor Jaime Hincapié, él es nuestro jefe de núcleo. Somos en este momento 10 docentes que pertenecemos a este centro educativo. Este centro educativo en este momento cuenta con 37 estudiantes de preescolar a quinto, con la metodología de escuela nueva. Tenemos también el programa de primera infancia, ya en estos días también vamos a ingresar con 2 grupos, más o menos 30 usuarios, entre madres gestantes y bebecitos pues menores de 4 años. Es una comunidad muy organizada, contamos también pues con una junta de acción comunal y una junta de acueducto, que son también un apoyo muy grande para los proyectos que llevamos a cargo acá en la escuela.
Contarles un poquito de la historia de nuestra escuela. Esta escuela tiene aproximadamente 108, 109 años. Una escuela que ahora años era de mucha población estudiantil, más o menos con 5 docentes. Cuenta pues la historia, lo que tenemos pues como de historia, porque era una zona que no habían pues como casi escuela, ¿cierto? Fue una de las primeras escuelas que se fundó en el municipio. Por eso lleva también inclusive casi el mismo tiempo de fundación que tiene nuestro municipio. Hace más o menos, hace 3 años, tristemente en el mes de octubre, se nos quemó pues nuestra institución. Todavía lo recuerdo y todavía me da nostalgia. Se nos quemó, 7 de la noche más o menos nos avisaron que la escuela estaba ardiendo en llama, entonces pues acudimos y ya había muy poco que hacer. Estaban aquí los bomberos, los vecinos, estaba la policía, había mucha gente aquí reunida cuando nosotros llegamos tratando de salvar pues nuestra sede y todo lo que había ahí. Pero lastimosamente fue muy poco lo que quedó. Casi todos, pues se quemó gran parte de la historia, pues como en primer lugar se quemó mucha historia, mucha papelería, muchos recuerdos, ¿cierto? Ya hoy en día, pues con mucha felicidad estamos estrenando una nueva sede que la hizo la administración del señor Hugo Botero. Fue una escuela, pues quedó muy bonita, con unas instalaciones muy, muy adecuadas para los aprendizajes pues que se llevan. Para nuestros niños, ellos la están disfrutando muchísimo. Todavía tenemos una zona pues que es la zona del lado de allá, que todavía está pues, que es de la parte viejita, y es una parte que pues por el momento no se puede tumbar, porque allá tenemos lo que es la biblioteca, la zona de aseo y la zona de los computadores. ¿Qué más les cuento de esta escuela? No, pues en este momento vemos 2 docentes, la docente Isabel Cristina Castañeda Botero, que lleva 9 años, y pues y mi persona, que llevo 8 años. Profe, ¿cómo fue ese momento cuando se quemó la escuela? ¿Quiénes acudieron? Usted ya nos dijo que los bomberos, la comunidad, pero ¿qué hicieron ustedes para parar el incendio? No, nosotros pues estábamos en la unión, porque eso fue 7 de la noche, a nosotros nos llamaron los bomberos y los vecinos también ya pues estaban asustados. Profes, algo pasa en la escuela, ya nos vinimos. Cuando nosotros llegamos acá, estaban los vecinos de acá de la floristería, que es don David Jaramillo y su primo, don Carlos. Estaban ellos 2 con los trabajadores y con canecas de las flores, de la misma floristería. Ellos utilizaron todas esas canecas y se vinieron pues con algo, y con muchos vecinos, o sea, aquí había mucha gente. Casi que ese día toda la comunidad de la Almería se tornó acá, esto se llenó, y claro, los bomberos pues yo pienso que fue una pieza fundamental, y que hoy sea pues de pronto el espacio nuevamente para darle las gracias, porque tal vez si no hubiera sido por ellos y por esa comunidad tan entregada y tan dolorida, porque la comunidad toda se tornó acá con mucho dolor a ayudarnos, yo pienso que la escuela hubiera ardido totalmente, porque fue un incendio pues que tenía demasiada fuerza, ¿cierto? Nosotros no hicimos, la verdad no hicimos nada, nosotras llegamos y nosotras éramos pasmadas en ese patio, ¿cierto? Y todavía casi que se me salen las lágrimas porque lo recuerdo como si fuera ayer. Nos dolió muchísimo, pero una cosa pues trae otra, ¿cierto? Era una escuela más bien muy antigua, era una escuela totalmente en bareque. Entonces ya pues de pronto los espacios malos, tenía el techo muy malo, las redes eléctricas en unas condiciones muy pésimas, y de pronto en varias administraciones se había manifestado que nos daba susto de pronto un inconveniente de estos, y eso fue lo que pasó, debido a esas redes eléctricas tan malas que teníamos, tan en mal estado, y un techo pues totalmente en madera. Uno se podría imaginar que eso arde pues con mucha fuerza, ¿cierto? Y todo lo que fue silletería en madera, todo eso se perdió, o sea, todo lo que ardía, lo que podía arder, ardió, ¿cierto? Sí, fue muy duro, y eso yo creo que eso no se borrará en el corazón de los que lo vivimos. Profe, háblenos sobre el nombre de por qué se llama esta escuela La Almería, y si tiene algo que ver con el nombre de la vereda. Bueno, pues la información que tenemos nosotras es que hace muchos años, más de 100, supongo que hace 109, 110 años, se llamaba la escuela, o esta zona se llamaba El Burro, ¿cierto? Ya hicieron seguramente la escuela y también como que le pusieron eso, que la escuela El Burro.
Ya llegó en ese entonces llegó una docente y que ella era aterrada, que cómo así, que una escuela educativa, en ese tiempo se llamaba escuela, que cómo así que la escuela y que el burro, que ella no estaba de acuerdo, no, que ella no le parecía, y reunió la comunidad, que era pues insólito que una comunidad como esta, tan bonita, tan querida, y que lo mismo la escuela donde estaban educando nuestras generaciones, y que como así que el burro. Y ella pues hizo su revolución, hizo su movención y ella propuso el nombre de la Almería. Según pues lo que cuenta la historia, lo que hemos visto en los pocos libros que quedaron tal vez y lo poco que sabemos, es que ese nombre proviene de un país, de otro país, ¿cierto? Seguramente hace alusión a algún pueblo o algún lugar muy especial, y ella propuso, yo propongo el nombre de la Almería. Entonces toda la comunidad estuvo de acuerdo que la escuela se llamaba La Almería. Ya también la comunidad propuso, no, pues entonces que si la escuela se iba a cambiar de nombre, que la comunidad también, que estas tierras que también se llamaran diferente, porque seguramente en ese entonces no eran veredas ni nada, sino que eran terruños de tierra donde no había todavía esa división política que hay hoy en día, ¿cierto? Y lo pusieron así. Esta comunidad toda se puso ya pues que se llamaba La Almería, y así se quedó la escuela, y la comunidad también se llama así, ya hace por muchos años. Profe, para salir un poquito de contexto de la escuela, vámonos más a la zona, a lo que es toda la Almería en general. ¿Qué economía se maneja acá? ¿Ustedes cómo perciben esa economía desde la docencia y sobre todo pues desde la escuela? Bueno, la comunidad de La Almería, pues como ustedes ya lo habrán podido observar, es una comunidad que tiene unas tierras muy bonitas, muy maravillosas, son muy ricas para trabajar, ¿cierto? Tenemos en primero la ganadería, es una comunidad en un 90% ganadera. Tenemos grandes propietarios de tierra con muy buen potencial pues para la ganadería. También tenemos lo que es flor, también hay varios cultivos de flor, tenemos una floristería que está entrando con mucha fuerza, que se llama Cantarrana, que está al oriente de la escuela. Tenemos acá también al sur de la escuela, tenemos una floristería de hortensia. También da muy buen empleo y hay varios padres de nuestra escuela que trabajan ahí. Cantarrana también tiene pues un gran potencial tiene muy buena oferta laboral, o sea, sabemos que hay muchas personas trabajando allí porque es una empresa muy grande y que se está pues como extendiendo en toda esa zona de allá del oriente. Tenemos también fruta pequeña, algunos propietarios de sus pequeños terruños siembran su cultivo de fresa, tienen sus cultivos de tomate, su cultivo de papa, ¿cierto? La papa ya no es como que tanto, ¿cierto? Según lo que nos cuentan los historiadores, ahora años esta tierra era muy papera, pero no, ya empezaron a incursionarse debido seguramente a las dificultades con la papa, empezaron a incursionarse más en el ganado y les ha dado muy buen resultado, ¿cierto? Y tenemos en papa, ya se puede decir que casi, pues que muy poco. También sabemos que allí en Cantarrana están incursionando un cultivo enorme de gulupa. Es como un proyecto que tienen macro ahí. Esta semana nada más tuvimos una salita con los niños para hacer como una especie de salida y porque nos invitaron pues de allá para que conociéramos. Hermoso nos pareció muy bonito. Eso es un entable muy grande pues y ayuda mucho a la economía, no solo de la vereda de La Almería, sino de toda esta zona de La Unión, porque como sabemos esta vereda está muy cerca del casco urbano y a una persona se le hace muy fácil desplazarse en una motico a trabajar acá, ¿cierto? No, es una comunidad muy organizada, de pronto volver a hablar de que es una comunidad que tiene un acueducto propio, que tiene acueducto veredal, lo lidera el señor Omar Londoño, que ha sido un gran líder a través de la historia, ha sido una persona que le ha gustado mucho el tema del liderazgo y que ha sido un gran apoyo para nosotras acá. De verdad que sí, él y su grupo de trabajo, él tiene su grupo de 5 o 6 líderes ahí en el comité o en ese grupo de acueducto que velan pues como por el buen funcionamiento de esto. Contamos con agua potable, creería uno que en toda la comunidad, más sin embargo ellos son los que saben bien ese dato. Personalmente en la escuela sí tenemos agua potable y gozamos pues de este gran servicio porque todos sabemos
que donde hay población infantil es una población muy delicada, ¿cierto? Entonces eso es una gran fortuna para nosotros que podamos contar con este gran servicio del agua potable. Una historia particular que usted sepa de la vereda. Una historia particular. Pues no. A ver, es una vereda que todavía tenemos varios adultos mayores, ¿cierto? Ellos cuentan muchas historias cuando venían, por ejemplo, los sacerdotes acá a la escuela, cuentan muchas historias. Por ejemplo, uno se sienta a hablar con doña Tulia y ella le cuenta una historia de las profesoras de ahora años que vivían acá en la escuela, ¿cierto? 5 o 6 profesoras y vivían acá y mejor dicho, pues era como una cosa, era como muy especial. Ella lo cuenta de esa manera, se trasladaban acá con sus hijos, muchas veces también los esposos venían. Esta era la casa pues de las profesoras, ¿cierto? Cuenta también que acá en esta escuela ahora tiempos asustaban muchísimo y nosotros sí lo pudimos observar, pues sí lo pudimos como que vivir, porque a nosotras también, lo que era en la zona de acá, de donde hoy en día queda el apartamento, esa era una zona muy maluca para entrar, o sea, muy delicada, y nosotros le teníamos también mucho respeto. Como le estaba contando, no tenemos muchos adultos mayores todavía y esas personas pienso que son la mayor riqueza de una comunidad. Ellos saben todo, saben cómo fue ahora años cuando les tocó a ellos la escuela, ¿cierto? Ellos cuentan que la escuela, mejor dicho, y que las profesoras son un respeto enorme, que llegar a la escuela son una felicidad, que como que estudiaban un día los niños y otros días las niñas. O sea, ellos tienen historias muy bonitas y yo pienso que qué mejor que ellos, los adultos mayores de nuestra comunidad, para que ellos cuenten esas historias tan lindas y que seguramente también les conmueve el alma cuando las cuentan. ¿Qué tradición se conserva más acá o cuál es la que ustedes más perciben con los padres de familia y los niños? No, pues acá por ejemplo la comunidad de la Almería, eso como una comunidad casi que en gran porcentaje católica, ¿cierto? Es una comunidad que todavía pues como que es muy católica, acude a misa los domingos, también aquí el padre viene y celebra la Santa Misa cada mes. Claro que ya tenemos pues otras religiones, ¿cierto? Ya han llegado familias que tienen otras costumbres religiosas y que para nosotras también son muy respetuosas. Nosotros como escuela siempre tratamos de ser muy respetuosos con ese culto que trae cada familia, ¿cierto? Y con los estudiantes, lógicamente. No, todavía tenemos familias de muy buenas costumbres, familias donde están conformadas por papá, mamá e hijos. Son chicos que vienen con muy buena expectativa de trabajar, de aprender, de hacer cosas muy bonitas por la escuela, de apoyar a las docentes, ¿cierto? También tenemos mucha población que ha sido flotante, población que ha llegado de Venezuela, de la zona, por ejemplo, de Necoclí tenemos varias familias, de zonas así muy alejadas, ¿cierto? De San Pedro de los Milagros también llegó en estos días 2 familias. O sea, tenemos una comunidad como muy variada, ¿cierto? Algunos son propietarios del predio, otros son agregados, ¿cierto? Y otros simplemente vienen, trabajan y ya pues trabajan solamente acá, pero no más, ¿cierto? Esta comunidad es una comunidad que todavía tenemos aquí grandes propietarios de tierras. Nosotros acá tenemos vecinos que son pues que siempre han tenido su tierrita acá en la vereda y seguramente para ellos eso es una gran bendición. Y tienen como mayordomos. Nosotros la escuela en este momento se puede decir que casi toda nuestra población son hijos de mayordomos de fincas. Usted ahorita mencionaba que aquí ocurrieron hace tiempo, no sé si actualmente, unos sucesos paranormales. ¿Usted le podría compartir a los televidentes y a nosotros una historia particular de esas? No, esos son como, ¿qué le digo yo? Anécdotas que uno se acuerda mucho, ¿cierto? No, a nosotras nos pasó en la escuela vieja, que éramos las 2 docentes por allá en un salón y en esta parte de acá o sea, la puerta estaba cerrada, el apartamento pues de las profes, nosotras estábamos en la zona de la biblioteca, ya muy tarde, eran como las 5. Y no sé, y escuchábamos como un estruendo en esta pieza y un estruendo tan maluco, tan incómodo, en la escuela que teníamos viejita, ya en esta no. Yo pienso que cuando se quemó nuestra escuela,
hasta eso también se quemó, porque ya no volvimos a sentir nada, ¿cierto? Pero estoy hablando es como de la otra sede viejita. Y nos vinimos a mirar cuando no, era un gato ahí encerrado y nosotros decíamos, pero ¿por dónde entró este gato? O sea, ¿de dónde salió este gato y por qué está este gato acá? Bueno, ya lo logramos sacar el tal gato de ahí, volvimos a cerrar y nos volvimos otra vez para la pieza, para la biblioteca. Cuando ya resultó fue en otra parte, en la zona de los computadores, la misma joda. Nosotros, y nosotros muy asustadas, la verdad, muy asustadas, bobadas de uno, pero a nosotros nos daba en ese momento mucho temor y después risa, ¿cierto? Que eso son cosas que a veces uno se imagina o no sé, o porque suceden las cosas así. Y como estábamos recién llegadas y como nos habían dicho que aquí asustaban tanto, ese fue como el primer susto. Cuando ya fuimos a la sala de cómputo a abrir allá, ya estaba otra vez el gato y ya eso fue una cosa y le cogimos hasta mucha pereza a los gatos. Un gato oscuro y las dos docentes le cogimos como pereza a esos gatos, yo no sé por qué. Bueno, eso fue una historia. Y otra vez con otro gato que vino y se crió acá. Él no tenía, era una gatica que estaba seguramente para tener sus bebés y yo no sé si fue que la echaron de la casa o qué. El caso fue que se logró meter por la por la puerta de los computadores, por ahí por debajo se logró meter, yo no sé cómo se metió, por el techo. Los gatos son muy habilidosos. Cuando nosotros ese fin de semana, bueno, nos fuimos el viernes, todo normal. Cuando volvimos al lunes, entramos a esa pieza y había un olor desagradable. La verdad pensamos, ay no, un animal se murió, un pajarito, no sé, y nos pusimos a buscar cuando ahí tenía yo sus gaticos. Entonces sí, no, son historias que uno tiene y como que a veces es bueno recordarlas. Mi nombre es Juliana, voy a cantar Tusa. Ella no tiene excusas, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tosa, que porque un hombre le paga mal, ahora se le ve sentimental, que porque con otro no anda a hablar, porque si le ponen la canción le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, porque la dejó en Boston, será porque con otra están, pidiendo que ahora se puede amar, ahora soy una chica mala. Ya, hasta ahí me la sé. Nos encontramos con Emanuel Posada, nada más y nada menos que con el personero del Colegio de la Almería. Emanuel, ¿cómo estás? Bien. Emanuel, cuéntenos usted qué hace en el colegio como personero. Ayudar a las profesoras, estar atento y hacer muchas cosas. ¿Cuáles fueron sus promesas de la campaña? Ayudar a las profesoras, hacer campañas y ir todos los lunes y los miércoles a la sala de cómputo. ¿Y usted está cumpliendo todas esas promesas? Sí, pero ayer no pudimos ir. ¿Por qué? Porque tuvimos un inconveniente allí. Cuéntenos más sobre la Escuela de la Almería. ¿Qué conoce usted? Vea, la escuela es una escuela muy linda. Y que la escuela está muy reconstruida, muy bonita, y ya. Emanuel, cuéntanos tú cómo viviste cuando te enteraste que se había quemado la escuela. Pues yo me enteré fue cuando mandaron las fotos desde Noticias La Unión. Eso me enteré yo desde ahí. ¿Y tú qué pensaste? Pues, ¿qué pensaste en ese momento que dice que tu escuela estaba quemada? Que se había quemado la palmera, pero ya leí yo y es que incendio en la Almería. Bueno, háblanos sobre qué vas a hacer apenas salgas aquí de quinto, ¿para qué colegio te vas a ir? Palpío hasta 11. ¿Y tú qué quieres estudiar o a qué te quieres dedicar apenas salgas del colegio? Voy a estudiar para ser sacerdote. ¿A ti te gusta eso? Sí, me gusta mucho eso. A nosotros por ahí nos contaron que en este momento eres acólito. Sí, yo soy en este momento acólito, llevo como 2 años. ¿Y a dónde te toca ayudar? ¿O tú sales al pueblo? ¿O solo es aquí cuando viene el padre?
No, yo solo colaboro en 2 partes, en la normal y acá, en 2 partes. ¿Y qué funciones le toca hacer como acólito? Ayudar al padre, hacer ya los oficios, esas cosas. ¿Cuál es la materia que más le gusta a usted del colegio? Español, ¿Y qué ha aprendido en español? muchas cosas, sopa de letras, estoy aprendiendo mucho en español, muchas cosas en la guía, muchas cosas. Usted como personero, ¿cómo se sueña la vereda? Pintarla, organizarla bien bonita, que no es pintar el patio bien bonito, que no quede así carrasposo, bien bonito. Nosotros somos los niños del grado primero. Hoy vamos a cantar Sol Solecito. Sol Solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera, 5 pollitos que van a la escuela. Caracol, caracol, a la 1 sale el sol. Sale Pinocho con el tambor, con y un tenedor. Es que un tenedor. Nos encontramos con Tulia Jiménez, una habitante de la vereda de la Almería. Doña Tulia, cuéntenos más sobre la vereda. Pues la vereda ha sido una vereda muy buena, una vereda pues que todos muy unidos. Y la escuela, la escuela ha sido desde esa escuela fue fundada hace más de 100 años. Y yo, pues, ¿y qué le dijera yo más? No, acá en la vereda, pues, he vivido yo toda la vida, no, sacando 11 años que estuve fuera de acá. Y ya volví y acá donde vivo, hace 37 años vivo aquí. Sí. Doña Tulia, ¿y cómo percibe hoy usted la vereda? ¿Cómo la ve? Pues la vereda la veo muy adelante, la vereda hay mucha agricultura no, pero de eso de flores y de toda esa cuestión, y de fresas y de todo eso, la veo es como bien. Cuéntenos una historia que usted haya vivido por acá. Una historia. Vea, yo vivía allí en el otro ladito. Sí. Yo he sido amiga de todas las profesoras que han venido a la Almería. Resulta de que ellas venían allá a mi casa y nos atravesamos por allí, esto todo eran unas mangas. Eso eran unos potreros y todo, y unos martiñales, esto era, el camino era un martiñal para subir hasta la escuela. Eso. Entonces, se llamaba Mariela Zapata, ya murió, y Beatriz, una compañera, y se vinieron a mi casa a pasear por la tarde, y después yo me regresaba con ellas para la escuela, a dormir allá con ellas. Y resulta de que nos vinimos pues por allá, eso era un caminito por allá. Cuando nos asustaron. Sí. Vea, eso un poco de caballos remascando y no nos dejaban pasar. Pero vea, fue exacto lo que les digo.
y ya nos devolvimos. Dimos la vuelta otra vez allá y cogimos pues, para acá, a salir aquí, a un caminito que iba aquí, en la escuela. Todo ese cachito nos pasó. ¿Y qué más? Y cosas así, como raras. Doña Tulia, y su historia, más que todo cuéntenos su historia aquí en la vereda, lo que le ha pasado, todo lo que ha tenido que vivir para aún continuar aquí. Continuar aquí, vea. Yo joven, yo ayudé mucho para la escuela, porque yo era una persona que me gustaba mucho ayudar. Yo fui tesorera en ese momento, cuando yo vivía, cuando yo ya estaba joven, estuve con el difunto don Gregorio Jaramillo, que era el presidente de la Junta, pues comenzando pues las juntas, ¿no? Y yo era la tesorera. Desde eso comenzamos y ahí en esta vereda después ya venían otras profesoras y allá era muy bueno porque digamos, venía el padre pues como viene ahora pues a decirme, pero eso era como y eso ayudábamos mucho pues y todas a hacer comestibles y de todo para ayudar a la parroquia. Yo también andé mucho por acá consiguiendo que un huevo, una limosna para el favor del cementerio. Con una muchacha que se llamaba Blanca Muñoz. Y sí, mejor dicho, sí, yo he colaborado mucho para acá en la vereda, que colaboré mucho joven. Después, como les digo, yo ya me fui por allá, me estudié 11 años y ya volvimos. Nos tuvimos que venir como desplazados. Llegamos allá a la casa de mi papá, que era todavía allí, a esas casitas que hay allí. La casa pues es paterna. Y de ahí vinimos a vivir allí donde Marta Botero arrendó pues el esposo mío, por 2 años y medio vivimos allí. Después de eso, nos pasamos aquí en la casa de doña Alicia. Esta es la casa de doña Alicia del doctor Gallego. Así. Ahí vivimos 2 años y medio también. Yo me tocó vivir con Mauricio. ¿Usted conoció a Mauricio? El loquito, el Mauricio Gallego. Sí. Que lo mataron. Él era muy buena persona, con nosotros era muy buena persona. Y de ahí, el hermano mío le dijo al esposo mío, ¿por qué no? Porque él pensaba que irnos otra vez a explorar para la Montería, que tenía una riga por allá. Le dijo, ay, no, deje de andar. Vea, Dios le proporcionó y les hago y esa casita, nos pasamos. Evelio Gallego la hizo. Y esto es del hermano mío, yo no tengo propiedad. Pero sí, vivo aquí eso hace ya 37 años que vivo acá. Doña Tulia, háblenos sobre cómo vivió usted la guerra, por la violencia que había tanto por aquí ahora tiempo. Ay, no, pues era uno con el temor más horrible cuando se venían todos esos guerrilleros allá al frente, allá. Y pasaban por acá y le pedían a uno algún favor y pues y cómo no se los hacía. Todo, y de todo, guerrilleros y paramilitares pasaban por acá. Eso era horrible. Cuando eso pues sí, cuando eso mataron mucha gente. Se desapareció mucha gente y acá pues ve allí donde unos sobrinitos míos también los mataron, pero eso era ya como sí, también eso era la violencia. Los hijos de Toyo Jiménez, 2 mellizos, se los mataron, a uno se lo quitaron de la mano, que allá en la esquina donde vivía Alfredo Londoño, que Alfredo Londoño es sobrino mío. Y él iba con ese muchachito y se lo quitaron y lo entraron en un carro y a la hora que ya los habían matado. A él, a mi hermano le mataron 4 hermanos, 4 hijos. Cuando esa guerrilla, yo no sé qué sería lo que era pues eso. Y ya, sí hubo mucho desorden cuando eso.
¿Y qué tipo de favores le pedían cuando pasaban por acá? Quizá un vaso de agua, un no, café o que los dejaran. agua o que de pronto hambre. Y uno lo servía, lo que hubiera. Y sí. Doña Ya. Tulia, ¿usted llegó a perder familiares por la violencia? A perder familiares, esos sobrinos, esos eran sobrinos míos. 4, primero 2 y después los otros se los fueron matando así también. ¿Qué cultivan ustedes acá en la finca? No, aquí ahorita no están cultivando nada, aquí tuvo fresas, tuvo acá, pero eso se le acabó, entonces tiene un ganadito, el hijo mío, un ganadito acá. Él le paga arrendo a... Usted debe conocer a William Jiménez. Sí. Ese, de allí abajo. Ese fue el que se puso a mandar pues, en todo lo que tiene Eladio. Que Eladio tiene mucha tierra, vea. Todo esto, voltea allá y da la vuelta hacia arriba. Lidiando con el senador Toño Mejía. Todo esto así, todo esto de esas vegas. Ahí donde están haciendo ese... Que van a sembrar ahí esas cosas, todo eso es de él. Pero entonces manda el hijo. Doña Tulia, cuéntenos cuántos años tiene esta casa, quién la hizo, cuéntenos la historia Vea. sobre esta. Esta casa la hizo Evelio Gallego y tiene 37 años. En un mes la hizo, ya nos pasamos de allí de Alicia, nos pasamos por acá, que hasta recuerdo yo que me decía doña Alicia ya, ¿y por qué se van a ir? Vea, no nos dejen, ¿cómo así? Y era que ya el esposo mío estaba pues como aburrido allá. Bueno, y ya nos vinimos acá y ya le acabaron pues, eran los meros muros y techadita y todo. Y ya después el señor don Orozco, que era de San Juan, el papá ¿cómo es que llamaba él? Ese señor ya la techó y de todo y ya le fueron arreglando hasta ahora. Hasta ahora pues que cada año siempre le hacen un arreglito. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta la finca La Playa. Y doña Tulia se quiere despedir de ustedes. Bueno, sí, con mucho gusto. Y les agradezco mucho la entrevistica y hasta que vuelvan y a la orden. Y que estén muy bien. Que les acabe de ir bien. Exactamente en este punto de la Almería nos encontramos con un dato histórico. Así eran los rines de los tractores ahora años, y justamente estos son los del primer tractor que hubo en la Almería. Así llegamos al final de esta increíble aventura. De seguro en el próximo capítulo descubriremos cosas maravillosas. Hasta la próxima. Sí. Los caminos de mi pueblo. Los caminos de mi pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses.
Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir.